De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarte, darte la bienvenida. Esto es Más que Vencedores aquí en Radio América. Vamos juntos hasta las 9:30. Una semana especialísima. Estamos re contentos y asombrados siempre en la sorpresa permanente que significa tanto amor, tanta administración, tanta visitación de lo alto, en tanta necesidad, ¿no?, que hace justamente tan oportuno todo lo que Dios está proclamando en Vida Abundante Uruguay. Venimos de una semana, 2 semanas atrás, donde se estuvo anunciando especialmente y ministrando sobre la persona del Espíritu Santo. Venimos la semana última anterior, la temática fue la familia, y estamos en esta semana de sanidad, de milagros, donde no está faltando nada, donde Dios está ubicando lo suyo tan oportuno y debidamente, que nos hace sentir tan plenos, tan identificados, tan en el objetivo, como Dios nos hace mirar con claridad el objetivo, justamente que en esta semana es justamente también que Dios cumpla en nosotros su voluntad de que tengamos salud. Yo, dice en su palabra, amado, deseo que tengas salud, que seas prosperado en todo y que tengas salud. Y ese marco de una vida entonces donde estemos plenos en eso, porque sin salud no hay plenitud. Con una vida afectada por enfermedades, sí, justamente lo que hay es dolencia, ¿no? El dolor que también ciertamente Jesús llevó, y se lo quiere llevar, se lo está llevando en estos días de reuniones especiales, específicas, entonces en lo que tiene que ver con sanidad, con milagros en Vida Abundante Uruguay. En todas las reuniones, el énfasis, la palabra, la administración, la oración quiere decir eso, específicamente y en general para todos, pero también lo personal, y también con unción de aceite todos los días, hoy también viernes, si bien es culto de oración, y cuanto más, culto de oración, 7:30, ahí en la esquina misma de Miguelete y Cufré, en Tres Cruces, también mañana en Playa Pascual a las 4 de la tarde, y también obviamente el domingo, este próximo domingo, con ingreso desde las 10 de la mañana, con hora de comienzo puntual, 10:30 de la mañana, en la sala de conferencias, la más grande, la más linda, de un lindo, muy lindo hotel, muy bien ubicado en el centro de la ciudad de Montevideo, el Hotel Holiday Inn, este domingo a las 10:30 de la mañana, en la calle Colonia y Florida. Todo esto para vos, sanidad y milagros, porque Cristo te ama y viene pronto y quiere antes dejar una huella de gloria en tu vida, así que a recibir todo lo maravilloso que Dios tiene para vos también.
Es momento de recordarte el 095-144227 para que te estés comunicando, para que estés pidiendo oración, para que sepas cuál es el hogar luz más cerca de tu casa, o capaz quieras ofrecer tu casa como lugar de reunión, donde se pueda hacer una reunión familiar en lo presencial, sí, o también te puedes hacer parte de las reuniones que no solamente funcionan en lo presencial, sino todas estamos también funcionando a través de Zoom, a través de videollamada, a través de diferentes plataformas, para que la gente, toda vos también puedas estar recibiendo de Dios. Para eso también los hogares luz, y para eso también el contacto con el 095144227. Así que no nos olvidemos, estamos en Semana de Sanidad de Milagros en Vida Abundante Uruguay. Y hoy estamos con reunión de oración y especialmente pidiendo sanidad de milagros en la calle Mileta, esquina Cufré. Mañana a las 4 de la tarde en Playa Pascual. Podés ir también con locomoción. Estamos saliendo desde la iglesia justamente de Tres Cruces, 2:30 de la tarde para la reunión allí en Playa Pascual. Y no te olvides, el domingo, centralísimo domingo, entonces para recibir tu sanidad, tu milagro, donde en pleno centro de la ciudad de Montevideo, en la iglesia Vida Abundante Uruguay, en este énfasis de sanidad y de milagros, este domingo también, ahí en la sala de conferencias del Hotel Holiday Inn, ahí en la calle Colonia, esquina Florida, ingreso desde las 10 de la mañana, comienzo 10:30 puntualmente, calle Colonia, esquina Florida, Hotel Holiday Inn, sala de conferencias. Vamos a escuchar el mensaje, la palabra de Dios aquí en Radio América, aquí en Más que Vencedores. Todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa. Y todos. Hermanos, vamos a abrir en el libro de los Hechos. Mira, como ayer ahí en Playa Pascual también estuvimos en el libro de los Hechos en otro pasaje. Pero bueno, hablando de sanidad y milagros, donde inevitablemente vamos a terminar, sino justamente en el encuadro de que estamos en un tiempo de hechos de Dios. Y en Hechos, capítulo 5, mirá con qué renombre, ¿no? Los milagros de Dios se sobreponían y se superponían a una medida tal como nunca antes, tanto como nos cuenta Hechos, entonces capítulo 5, a partir... y únicamente, en verdad, el versículo 15 del capítulo 5 del libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 15, en esto tan lindo de sabernos cada vez más delante de un Dios cada vez más manifestado, con más gloria, con más victorias y con más maravillas y milagros, aunque nosotros a veces nos pensamos las cosas así como algo diferente a como en realidad son. Pero el corrector de Dios es señalar Dios el rumbo y levantar nuestra cabeza y nuestra mirada hacia aquello que es para nosotros, y en este tiempo también nos quiere entonces animar a la fe y a la convicción de que este es, como fue y aún más, un tiempo de sanidades y milagros. Así que cerramos nuestros ojos para orar, Señor, y te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos, amado, que estés obrando aún mientras la predicación de tu palabra, que estés, Señor, desde el cielo, cayendo cual maná, Señor, para alimentar, para bendecir, para ministrar a cada cual, como aquí, a la distancia también, Señor, en estos días, donde tu oportuno socorro, donde tus maravillas, Señor, no nos dejan de sorprender. Las cosas que hoy vas a estar haciendo también, cuanto más, porque ayer ya pasó y este es el día que hizo el Señor, dice tu palabra, Señor, en el cual nos gozamos, nos alegramos y te proclamamos, Señor de señores y Rey de gloria, y gritamos amén. Así que Hechos, capítulo, dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice que tanto eran los milagros que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de esos. Yo lo leo de vuelta, es un solo versículo, pero vale la pena. Dice, tanto que sacaban
los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Gracias por esta palabra que es tuya, Rey, y anunciadora de tu grandeza y de tu poder, porque no a nosotros, a tu nombre, damos gloria. Gritamos amén. Hermano, tomen asiento. De verdad que esto no nos deja de sorprender. Y uno mira esta realidad contemporánea de estos días también, ¿no? Lo que estaba pasando en aquellos días con Pedro, por no decir mejor, a través de Pedro, ¿no? Tales milagros, tales que fíjense la magnitud de lo que está diciendo, ¿no? La gente, tal fama había, que la gente se agolpaba y la gente venía y traía a los enfermos y los ponía en lechos, los ponía en camas junto al camino para que, aunque fuese la sombra de Pedro, diesen ellos y fuesen sanados. Es impresionante, ¿no? Podernos dar cuenta. Primera cosa, ¿no? Que los milagros no fueron ni son solamente para los días puntuales cuando estuvo Jesús en la tierra. ¿Cuánto dicen? Mi Jesús ya resucitó. Y Él vive, hermano, y vive dentro, como vivió dentro de Pedro, vive dentro de muchos Pedros. Decirle al Pedro que tenés al lado, Jesús está dentro tuyo. Y quiere hacer milagros contigo. Y quiere hacer milagros a través tuyo. Pero yo digo entonces no solamente que no terminó la cuenta de milagros en los días que Jesús estuvo en la tierra, sino que uno mira esto y dice, aumentaron los milagros. Yo me quedé buscando referencias a ver si encontraba algo parecido, relacionado, por el estilo, en los días mismos de Jesús, que la sombra misma de Jesús estuviera sanando. Y yo lo que estoy notando es un realce de milagros. Cuando dice, yo también noto eso, pastor. Decirle que tenés al lado, este es un tiempo de más poder. Este es un tiempo de más y mayores milagros. Y esto está bueno decirlo porque conocemos, la mayoría de nosotros, que hay gente que piensa que los milagros son para los días de ayer, para los días de antes, y que no hay como aquellos milagros. Sin embargo, en el después de que Cristo justamente murió y resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo, los milagros aumentaron al punto que la sombra de Pedro sanaba. Impresionante. Así que tenemos que esperar cosas grandes. Tenemos que saber que, bueno, como dice la canción, más que la sombra de Pedro, la sombra del Omnipotente se está proyectando sobre nuestras vidas. Grita amén. Es hermoso, hermano, ver esto y ver cómo, en definitiva, más allá de Pedro que sobresale, y no solamente el nombre de Pedro, sino los demás apóstoles, pero él sobresale, pero más allá de Pedro, era quien estaba en Pedro. Y esa es la diferencia a notar, porque, hermano, mía es la gloria, dice el Señor, no de los Pedros. Pero aquel Pedro, como el Pedro que sos vos mismo y el Pedro que está a tu lado, vamos a llevar esa gloria, esos milagros, porque en definitiva vamos a llevar y llevamos lo mismo, la misma sustancia que llevó Pedro. Porque Pedro, por ejemplo, en Mateo, capítulo 16, fácil para acordarse, y versículo 16, por revelación del Padre se le metió entonces la sustancia misma de Dios adentro de él, y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se le estaba dando una revelación tremenda de Jesucristo adentro de él, en una forma sobrenatural, particular y divina, de los mismos cielos. Ese Pedro que también estuvo, nos cuenta el Evangelio anterior, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, también fácil, versículo 20 también, donde dice que Jesús sopló y dijo, reciban Espíritu Santo. Primero Pedro tenía la sustancia de la revelación de Cristo adentro de él. El que sanaba con su sombra, estoy hablando. Tenía a Cristo en sustancia de revelación de Dios el Padre adentro de él. Contéstese yo también, pastor. Pero también tenía el soplo de Dios adentro de él.
¿Cuántos siguen respirando? Todos, ¿no? Porque estamos todos con vida todavía. Y vos cada vez que estás delante de Jesús estás aspirando el soplo de Dios. El Espíritu de Cristo. Se mencionaba así hace 2 semanas, un jueves como este, en el estudio del Espíritu Santo, en el libro de Gálatas, se hablaba del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Sustancia, revelación de Cristo. En Mateo 16:16 se nos cuenta que fue a Pedro, pero también el Espíritu de Cristo en soplo. Pero como que había más, cuando dicen hay más milagros, hay más maravillas. También cuando Hechos, capítulo 2 y versículo 2, donde Pedro ya no estuvo solamente delante del soplo, sino delante del viento recio. Ese hombre ya no era ese hombre era casi 100% de Cristo, porque ese había negado a Cristo 3 veces, ¿se acuerdan? Y hasta con maldición. Pedro con olor a pescador, Pedro el que remendaba redes, Pedro el que fallaba, Pedro el que era demasiado impulsivo. Pero llegaba a un momento donde la sustancia, el soplo, el viento mismo, lo recio de Dios, en Cristo Jesús, estaba tan y en tal magnitud dentro de él, que Pedro ya no era él. Ya no era la persona conocida como Pedro. Claro, todos sabemos que era el apóstol Pedro. Pero miremos un poquito más adentro y démonos cuenta que más que Pedro, Cristo vivía y estaba adentro de Pedro. Y ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros. Así que tal como dice el coro, no era Pedro, no era la sombra de Pedro. Los milagros no los hacemos los hombres. No pongamos la mirada en los Pedros, que Dios sigue usando y levantando, Sepamos que el autor y el consumador de esta fe maravillosa que produce sanidades y milagros, el autor y consumador es Jesucristo. Yo creo que Pedro, si alguien se le hubiera puesto a hacerle reverencia inmediatamente, le hubiera dicho, no a mí, sino a Dios dale la gloria. Se me hace que la gente en ese momento supo direccionarse, ¿no? Supo tener rayos X en su mirada y decir, no es Pedro, es Jesús. Es Jesús que está entre nosotros. Es Jesús que se reviste de otros, metiéndose Él a través de su Espíritu en nosotros. Es Jesús el que hizo y sabe hacer y sigue haciendo milagros. Yo me gozaba cuando la lectura de la hermana, Hebreos 12, dije, gracias Dios, estás confirmando la prédica. Decirle que tenerse al lado puesto los ojos en Jesús. ¿Quién hace los milagros, Pedro? No, los hace Jesús. Tanto más, ¿escuchaste? No menos, ni igual. Tanto más, tanto, y esa es la expresión del versículo 15, tantos eran los milagros, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre ellos. Impresionante. Los milagros de Jesús, que siguen prolongándose en el tiempo y llegando hasta nuestros días. Como en aquellos días, en la autoría de Pedro, no, en el canal de bendición que era Pedro. La autoría era de Dios. Para hacer sanidades. Parece que el Señor estaba de acuerdo con nosotros en esta semana, ¿no? Que se ha dicho así, semana de sanidad y de milagros. Es y sigue siendo para el Señor Jesucristo una gran prioridad la sanidad. Tiene que ser prioridad también para nosotros, porque ¿de dónde salieron todos esos enfermos? Salieron de su propio encuadro de encierro, de decir, esto es para mí, para siempre, esta enfermedad, y salieron al encuentro del milagro. Pero hay gente que se apuna en su situación de enfermedad y ahí se quedan. Imagínate si estos se hubieran quedado ahí donde estaban. No, salieron de donde estuvieron y se presentaron delante del Dios de milagros. Es importante, hermano, que nosotros pongamos delante
del andar de Jesús, el que sigue andando y haciendo bienes. ¿Cuánto estuvimos el martes en el culto de oración? Eso sí dijo, ¿no? Hechos 10. Que nos pongamos delante de aquel que va a pasar con su sombra. Que salgamos de nuestro conformismo de que esta es mi enfermedad y es de toda la vida y ya me acostumbré a ella y ya convivo y ya va conmigo y viene conmigo. No. Estos son días de exponerle al Señor nuestras necesidades. Yo en estos días hablaba con gente, por no decir más bien, gente hablaba conmigo y me exponían sus millones de problemas y yo los escuchaba amorosa, pacientemente, pastoralmente, y de repente yo les decía, bueno, justamente en esta semana de sanidades y milagros, todo eso tenés que presentárselo delante del Señor. Porque no, Pedro, el Señor está pasando. El Señor está pasando a aquellos que se le arriman con fe. ¿Cómo estás ahí? ¿Estás ahí nada más? ¿Estás como quien, bueno, participa de un culto más, una semana más, una prédica más? ¿O venimos y exponemos delante del Señor nuestra parálisis, nuestra cojera, nuestra ceguera, nuestros problemas? Y el Señor sigue pasando. No sé a través de quién, no sé, pero hoy el Señor quiere proyectar su gloria sobre ti. Me encanta este pasaje, hermano. ¿Por qué también? Porque veo a mi Jesús, que es tu Jesús también, no obrando solamente en el encuadro religioso de un templo o de cultos. Ayer hablaba justamente de una visita que hice después de más de 20 años, me reencuentro con alguien de los inicios de Playa Pascual para nosotros como iglesia. Y bueno, le estuve contando un poquito lo que fue los 12 años de Aliento del Cielo y por qué no fuimos de Aliento del Cielo. Porque Dios nos quería sacar de las 4 paredes donde nos habíamos escuchado, nos habíamos metido ahí mal. Y llegó un tiempo donde Dios nos quería en los hogares. Ahora viene eso, en el pasaje que viene. Y Dios es un Dios, hermano, que está bien. Dios hace cosas maravillosas en esta reunión, en este culto, aquí y a la distancia. Pero me encanta este pasaje del Señor haciendo milagros en las calles. Ya dije, no Pedro, el Señor a través de Pedro. ¿Cuántos andan por la calle? El Señor anda a través tuyo. El Señor quiere hacer milagros en las calles, donde todo es público, donde todos miran y todos pueden criticar. Pero ¿qué me importa la crítica? A mí me importa la alabanza de Dios. ¿O no? ¿Decimos amén? Así que decirle que tenés algo por las calles también, ¿eh? Los milagros no acá adentro. Acá adentrito nomás, no. Dios tiene una cancha enorme. ¿Y dónde también? Mirá, Hechos, también, pero capítulo 9. ¿Dónde más Pedro? Perdón, ¿dónde más Jesús a través de Pedro? En las casas. Jesús moviendo a Pedro. Pedro, dejate de templo, dejate de tanto o de solo cultos. Las calles, ¿eh? ¿Y qué ahora? Las casas. Ahí nos dice en Hechos 9, aconteció, versículo 32, que Jesús a través de Pedro, andaba visitando a todos. Es hermoso eso, hermano. Jesús está visitando a todos. A todas las casas, a todos los hogares. Y bueno, llegó a un lugar donde halló a un tal Eneas, versículo 33, que hacía 8 años que estaba en cama. Imagínate, 8 años en cama, las escaras que tendría. ¿Cómo curarían eso, no? 8 años paralítico en una cama. Imagínate la situación del encuadro familiar, atendiendo a una persona imposibilitada, haciéndole todo, ¿eh? Y el Jesús de los milagros movió a su canal, a su instrumento de bendición a Pedro y lo lleva ahí, donde se encuentra con ese cuadro tan espantoso. Y entonces le dijo a Pedro, versículo 34, Pedro le dijo a Eneas, al de 8 años de paralítico en la cama: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate. Y enseguida se levantó. ¿Quién le dijo que lo sanaba? Jesucristo. Jesucristo. Eneas, te cambio el nombre hoy sos Eneas. Recién eras Pedro, ahora sos Eneas.
Eneas, Jesucristo te sana. No Juan ni Pedro, ¿eh? Ayer predicamos de Juan y Pedro en Playa Pascual. Después escuché la predica. Si no, me desvío ahora, pero bien todo, ¿no? Contextualmente, tan complementariamente también. Pero Jesucristo te sana. ¿Cuántos están enfermos en este lugar? Levanten la mano. ¿Algún tipo de afección, algún tipo de enfermedad? Levanta tu mano y decirle: Jesucristo, sáname. Y eso que Eneas nos pidió, por la sola compasión, por la sola mirada de Jesús a través de los ojos de Pedro, Pedro movido a misericordia, no pidió nada Eneas, estaba ahí abatido, entregado, y le dice: Jesucristo te sana. Y el doble milagro, ¿no? Porque le dijo: levántate, y enseguida se levantó. ¡Qué maravilla! ¿Y quién lo sanó? Jesús. ¿Quién sigue siendo sanador? Jesús. ¿Quién ya no estaba en la tierra, pero sí estaba? Jesús. ¿Seguía haciendo milagros? Sí, seguía haciendo milagros. ¿Y para qué? Para tan solo, que no es poco, el de 8 años paralítico tullido en la cama se levantara. No solo para eso, muchísimo eso, ¿verdad que eso movió a Jesús en Pedro, y lo movió a Pedro, lo hizo, no sé, viajar cuántos kilómetros a pie, o en camello, no sé en dónde y ni cómo, pero sino para qué, el milagro también. Dice que, y le vieron, versículo 35, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron a Pedro. ¿Dice eso? Se convirtieron al Señor. Porque ¿quién hace los milagros? Jesús. Y ahí andaba Pedro en la vuelta, y Jesús adentro de él palpitando, ¿no? Y dice que había ahí cerca, en una localidad que se llamaba Jope, estoy en el versículo 36. ¿Sabes lo que quiere decir Jope? Si fuera inglés, ¿no? Esperanza, hope. Pero no es el caso, pero está bueno saber que hay que tener esperanza para recibir milagros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estaba cerca el apóstol Pedro, lleno de Cristo, y Cristo en él, comandándolo, cerca de Jope, donde había una discípula llamada Tabita. Muy amada esta discípula, muy tenida en cuenta, porque era una mujer de buenas obras, de limosnas. Yo ayer miré con tristeza el cajón, diríamos así, de los surtidos, de los víveres, de la iglesia de Playa Pascual, y lo vi vacío. Y me acuerdo que quien lo vació había sido yo la semana anterior, cuando se presentó un caso de una necesidad, y agarré lo que quedaba, no mucho, pero algo suficiente, y dimos bendición. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.